Hola hermanos, saludos y bendiciones. Bienvenidos a una nueva presentación. Hoy comenzamos una nueva serie basada en el sermón profético que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, Mateo 24. He estado trabajando en la serie del santuario y mientras estaba trabajando tuve la impresión de que debía hablar de Mateo 24. Así que Dios es el que dispone. Sigo trabajando en la serie del santuario, eh, pero mientras tanto me dediqué a preparar esta serie sobre Mateo 24 y de paso cuando estaba meditando en esto, que sentía la impresión de hablar sobre Mateo 24, de cosas que seguramente ustedes no han visto y que están allí, han estado allí. Yo mismo recién me he comenzado a dar cuenta de varias cosas que les voy a compartir. Y un hermano me escribió y me dijo: ¿tiene usted, hermano Alan, algo material sobre Mateo 24? Estoy estudiando Mateo 24 y yo quisiera ver si usted tiene algún material adicional para yo poder complementar con mi estudio. Y imagínense, yo estaba meditando, sentía que debía hablar de Mateo 24, que había cosas impresionantes que era necesario que el pueblo las escuchase. Y en eso el hermano me escribe, entonces allí me di cuenta que Dios quería que hablara sobre estos temas. Me ha llevado bastante tiempo a causa de contratiempos, dificultades, como les hablaba en el corto video que les compartí en el grupo. Pero gracias a Dios ya he culminado la presentación. Y por supuesto, no es todo lo que contiene Mateo 24. No vamos a hablar de cada versículo, pero sí de algunos versículos que considero claves para esta hora y que tenemos que entender. Versículos que nos ubican en el preciso momento que estamos viviendo en este 2026. Hay muchas otras verdades allí, inclusive en estos versículos. No creo que les esté exponiendo en esta serie toda la riqueza que estos versículos puedan tener. Es muy seguro que hay más cosas por allí que iremos entendiendo a medida del tiempo avance. Pero gracias a Dios que nos ha dado luz y nos sigue dando luz. Y entonces voy a compartir en esta ocasión parte de esa luz y vendrán otras partes de esta serie sobre Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Pero parte de ello entonces comenzamos aquí y les recomiendo tenga su Biblia, siga la secuencia de los textos presentados con su Biblia abierta, tenga sus lapiceros, sus resaltadores para que vaya marcando, escriba notas. Por lo menos yo creo que es válido escribir notas en nuestra Biblia porque no son cosas seculares con las que está manchando su Biblia, sino que son notas que tienen que ver con la verdad de Dios y eso facilita. Yo lo hago y les recomiendo con toda confianza que lo pueden hacer. Al que no le guste, entonces tenga su libreta al lado y vaya escribiendo para que no se le olvide, para que vaya siguiendo la secuencia. Puede tomar capturas de pantalla de las citas. Y bien, la exposición será analizar texto por texto, expandirnos un poco en el contexto que estamos viviendo, lo que está sucediendo en el mundo, que es cumplimiento de estos versículos. Ustedes verán qué impresionante. Luego, vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento que contiene en parte la secuencia que Mateo 24, estos versículos claves que vamos a analizar, nos ofrece. En el Antiguo Testamento, en este libro, que es en Isaías, encontramos la misma secuencia. Y entonces descubrimos que nos está hablando precisamente del mismo tiempo, el tiempo del fin. Isaías, siglos antes de que Mateo escribiera el Evangelio que lleva su nombre y describiera las palabras del Señor Jesús, ya Isaías había sido inspirado para relatarnos estos eventos que ocurrirían, que el Señor Jesús
volvió a decirnos, nos dejó registrado en el sermón profético de ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver algunos esquemas interesantes para visualmente ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo, lo que está por venir. Ustedes verán qué interesante, qué profundas son muchas cosas, pero es necesario que las entendamos. Dios nos está dando más comprensión. Compartan estos temas para que los hermanos puedan abrir los ojos acerca de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir. Vamos a orar para ponernos en manos del Dios Altísimo para que Él nos pueda dirigir. Nuestro Dios, nuestro Padre, le damos gracias infinitas por su amor y misericordia, por el sacrificio tan grande de entregar a su Hijo amado por nosotros. Gracias por la luz que, aunque siendo nosotros imperfectos y vendidos al pecado, con esta tendencia a hacer el mal, su misericordia sigue estando con nosotros, su Espíritu Santo sigue hablando a los corazones, nos sigue convenciendo de pecado, nos sigue guiando hacia la verdad, dándonos más luz. Le ruego, Señor eterno, que mis hermanos que están viendo este video y que verán los siguientes, que escucharán, puedan ser guiados por su Espíritu Santo para que estas verdades eh, queden grabadas en sus corazones, en sus mentes, para que no las olviden, sino que esto les motive a poder tomar las decisiones pertinentes para el tiempo que estamos viviendo. Le agradecemos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces pasamos ya a nuestra presentación para poder comenzar este estudio tan importante para esta hora. Mateo 24 y los eventos del fin del mundo, parte 1. Quiero comenzar con esta noticia, con algo que está pasando en nuestros países, en muchas de nuestras naciones. Yo sé que ustedes también están pasando por esta situación y es este tremendo calor que se ha venido. Curiosamente, hace casi 2 años, por pocos días, no son 2 años exactos, pero están a punto de cumplirse 2 años en que yo estaba grabando la serie del Juicio de los Vivos, la primera serie de 11 partes, y fue más o menos en junio del año 2024. Y yo comenzaba la serie con esto, precisamente con esta situación. Algo similar se estaba dando en ese año, donde había una tremenda ola de calor, donde las temperaturas eran récord y temperaturas que en muchas zonas de nuestros países nunca se habían dado, zonas que han sido frescas, zonas que la gente desconocía, estas temperaturas de calor infernal. Y aquí en Honduras estamos pasando por esta situación otra vez, tal como en 2024. Aquí tenemos una noticia donde en este canal se describe la situación que se ha estado experimentando aquí en muchas zonas del país, donde salir a las calles es todo un reto, porque las temperaturas son tan altas que existe el riesgo de presentar problemas serios de salud. Inclusive en algunas zonas del país se llegó a prohibir las clases, se cancelaron las clases y bueno, se mandó a los niños a quedarse en sus casas porque la verdad que era muy peligroso el poder salir. El calor es tan intenso que se pone en riesgo los niños y ancianos sobre todo. Y antes de subir
aquí a la montaña, que estuvimos en un pueblo donde siempre hacemos una escala cuando vamos a la ciudad. Créanme que era un horno terrible, un calor terrible. Aquí en la montaña ha estado haciendo calor, pero no se compara al calor que se siente cuando se está allá abajo, hermanos. Aquí se siente calor, pero es como que tenemos la ventaja de estar rodeados de árboles y el aire fresco viene a refrescar. Eh, por la noche tiende a ponerse muy fresco, entonces uno puede dormir tranquilo. Por lo menos aquí en la montaña les hablo, tenemos esa ventaja. Hace calor, pero no es el calor infernal desesperante que está haciendo allá abajo en los pueblos, en las ciudades, inclusive la aldea que tenemos más cercana aquí a pocos kilómetros. Un amigo me estaba diciendo a través de WhatsApp que era un calor terrible que se sentía y estamos bastante cerca, pero es que aquí estamos más alto, estamos en la montaña y aquí estamos rodeados de árboles y algo especial hay en los lugares que Dios ha apartado para su pueblo, donde hay una cubierta para proteger del calor, para tener ese resguardo. Y es algo preocupante, es algo que debería ponernos a pensar lo que está sucediendo. Y creo que esto no solo es aquí en Honduras, esto también está sucediendo en otros países de Latinoamérica. Y el pronóstico no es bueno. Vean, muchos de ustedes sabrán que se está hablando de este fenómeno conocido como el super niño. Ya no es el fenómeno del niño, del que estuvo dándose por varios años, desde hace por lo menos dos o tres décadas, se venía escuchando del fenómeno del niño que traía sequías, que traía elevación de la temperatura, pero dicen que en este año está ocurriendo o se estaba formando en el Pacífico el llamado super niño, no el niño, es un super niño, viene más fuerte, viene más agresivo y ya están advirtiendo sobre este fenómeno climático sin precedentes. Dicen que, si mal no recuerdo, están diciendo que solamente allá por el año 1877 se dio algo similar, donde ese año es conocido como el año sin invierno, porque fue un calor terrible, fue un horno y se perdieron cosechas, murieron millones de personas en todo el mundo a causa de ese fenómeno climático que ocurrió en ese año y dicen que hoy estamos a punto de enfrentar algo parecido o quizás un poco más grave. Entonces el pronóstico no es alentador. Las cosas que están por sobrevenir sobre la tierra no son cosas mejores. Solamente el mundo que está engañado, el mundo cristiano que está engañado, que se hacen llamar cristianos, bueno, hay mucha gente que en verdad, a pesar de que ignora las verdades, si son sinceros y Dios los ve como sus hijos y los está orientando a la verdad, pero hay muchos que están desafiando a Dios, enseñando herejías, cosas que la Biblia no enseña, y se hacen llamar representantes de Dios. Y todas estas personas sí creen que el mundo viene para mejor que los tiempos. Es más, se habla de un milenio. Ellos creen que el milenio está por venir, pero es un milenio de paz. O sea, aquí va a haber un reinado y van a ser 1000 años de paz donde la humanidad va a estar en paz. Ese es un terrible engaño que muchos hermanos evangélicos y católicos creen. Entonces solamente en la mentalidad de ellos creen que las cosas van a mejorar. Pero los que estudiamos la palabra y nos basamos solo en la palabra, la Biblia se interpreta a sí misma, nos damos cuenta de que esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Y las señales están a la vista. Estas cosas están pasando desapercibidas por
Algunas personas que si bien las están sufriendo y dicen, uff, qué calor, pero no se están dando cuenta que son señales del fin de los tiempos. Principalmente los adventistas. ¿Cuántos adventistas aquí en Honduras, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, en los países de habla hispana, en España, en todos los países donde hablamos español, cuántos se estarán percatando de que estas cosas no son normales, que estas cosas que están sucediendo son como luces rojas que nos están avisando de que se acerca peligro, de que algo peor está por venir? Ok, tenemos algo más aquí del super niño. Am, Dicen que el super niño, em, bueno, se debe al calentamiento del Océano Pacífico, podría superar el 1,5 grados de temperatura, configurando un fenómeno de superniño hacia el otoño. Esta anomalía alterará los patrones climáticos globales, con picos de intensidad durante el invierno. Los modelos prevén sequías extremas en Centroamérica. Vean, bueno, nada de bendición se nos viene aquí en Centroamérica. Nada bueno. Pero para el resto de zonas tampoco es alentador. Lluvias torrenciales en Sudamérica y un invierno crudo en el continente europeo. ¿Qué prefieren? ¿La sequía? ¿Lluvias torrenciales que causen inundaciones, Sudamérica? ¿O mucha nieve en Europa, como se está diciendo? Entonces, ninguna de estas cosas es buena. Todas son extremas, todas hacen daño y todas pueden causar lo que ya se está hablando y que vamos a ver más adelante, como lo es la pérdida de las cosechas. Y cuando se pierden las cosechas en gran magnitud en varias partes del mundo, lo que viene seguidamente es una hambruna terrible donde muchas personas van a sucumbir, porque está escrito que esto va a suceder. Entonces vamos a ir viendo que nos estamos apresurando a el cumplimiento de los últimos eventos finales que llevan a la crisis de los siglos. Las cosas están comenzando a acelerar y yo les he comentado en otros temas que allá por el año 2017, 2016, yo veía cómo las cosas se estaban acelerando, desastres por todas partes, terremotos por todas partes. Esto me hacía pensar que yo ni siquiera iba a poder salir al campo con mi familia, que no teníamos tiempo ya, porque eso hacía sentir que el fin del mundo se estaba viniendo sobre nosotros. Seguido a eso, se vino la crisis de la pestilencia. Y es interesante porque en ese contexto de la pestilencia ya se estaba hablando de algo muy familiar que todos conocemos, como es leyes donde no podrás comprar ni vender si no te sometes a las regulaciones estatales de estos gobiernos que siguen unas directrices especiales por aquellos que son instrumentos de Satanás que buscan gobernar el mundo, que sabemos quiénes son. En ese contexto de pestilencia, se veía que la crisis de la marca de la bestia venía. Muchos cedieron, muchos tropezaron. Y vamos a ver cuánta relevancia tiene esta expresión tropezar, que la Biblia menciona de que muchos van a tropezar y van a ser engañados. Tuvimos como un ejemplo, Dios en su misericordia detuvo los vientos que se estaban soltando, se estaba viniendo todas las cosas sobre el mundo, los eventos finales, pero Dios levantó el cerco, que fue como el cerco de Cestio Galo. Estábamos rodeados, muchos adventistas no habían alcanzado a salir, nosotros sí ya estábamos aquí en el campo, recién habíamos salido hace unos meses, pero había muchísimos, la mayoría de adventistas atrapados en las ciudades y pueblos, y muchos aprendieron y se dieron cuenta y dijeron, oh, esta es una advertencia de Dios. Dios nos está advirtiendo que
la crisis pudo haber venido, pero Él mandó a parar los vientos. Yo creo que fue el momento en que Dios mandó a parar los vientos. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga más tiempo, porque misericordiosamente vio que no estábamos listos como pueblo. Se mandó a parar los vientos y ahora tenemos la última oportunidad que se está esfumando, se está yendo la última oportunidad. Me alegra por muchos adventistas que aprendieron. Hay muchos adventistas que aprendieron la lección y se dieron cuenta. Esto es para, como decimos coloquialmente, parar las antenitas, ponernos para las cosas. Esto es serio. Si se levantó el cerco, ya nos hemos dado cuenta que es muy sencillo quedar atrapados en las ciudades, en los pueblos, morirnos de hambre, ser obligados a colocarnos los venenos que esta gente mande. Entonces, hay gente que aprendió y salió a buscar terreno. Nomás pudo, tuvo la oportunidad y han salido al campo, pero hay otros que no aprendieron la lección y siguen creyendo que hay más tiempo cuando las cosas se están apresurando hacia el fin, hacia los eventos que se desencadena, a través de los cuales se desencadena la crisis de la marca de la bestia. Bueno, aquí tenemos otro titular. El super niño está viniendo con un clima que no hemos visto en siglos. Estas cosas deben estremecernos. Estas son sacudidas. Estos son como golpecitos al hombro que nos está dando el Señor y dice, oye, despierta, despierta, adventista del séptimo día, despierta, se te está acabando el tiempo. En un momento inesperado, estas cosas se van a acelerar de una manera increíble y la crisis de la marca de la bestia va a estar frente a nosotros. Por eso está escrito que va a ser una sorpresa abrumadora. Así está escrito. Pero Dios no nos está dejando sin advertencias. Las señales las tenemos ante nosotros. Entonces nadie va a tener excusa de decir, oh Señor, pero es que yo no entendí. ¿Cómo yo iba a saber que la ley dominical estaba a punto de venir? No, adventista del séptimo día. Las señales están ante la vista de todos. Y de repente esto se va a acelerar. Es como cuando ponemos algo a hervir, ya sea granos como frijoles, lentejas, eh, cuando se hace la leche de soya o de soja, como le dicen en algunos lugares, saben que es tan sensible que hay que estar pendiente, porque usted ve que está comenzando a hervir, está calentando, pero si se descuida un momentito, eso va hacia arriba de repente. En segundos, eso rebalsa la olla y se derrama. Algo así va a suceder con la crisis de la marca de la bestia y el que está durmiendo entonces lo va a sorprender. De hecho, va a sorprender a todos, pero si hemos estado haciendo preparación porque estamos viendo las señales, entonces ya te preparaste, te preparaste. Y la mejor preparación, por supuesto, más allá de lo físico, de apartarnos para tener ventaja, pues es decidir entregar el corazón por completo a Dios. Claro que sí. Ok. Em, Hay mucho que decir sobre esto, pero creo que es necesario hacer este análisis sobre las cosas que están sucediendo. Por eso me tomé el tiempo. Vean, tenemos esta cita en Obreros Evangélicos, la página 154, el párrafo 2. Dice así: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Es algo que debería atraer la atención de todos.
Entonces son bienaventurados los hermanos que están meditando en Mateo 24, porque contiene cronológicamente muchas partes como las que vamos a analizar en estos temas, los eventos que nos llevan a la crisis de la marca de la bestia y lo que viene después. En el periodo cuando la marca de la bestia está instituida y luego que la gracia se cierra para el mundo entero. Eso está en Mateo 24. Por supuesto, vamos a auxiliarnos de lo que dice otros textos que están relacionados, están vinculados directamente con Mateo 24 y nos van a ayudar a entender estas cosas. El capítulo 24 de Mateo, repetidas veces, dice ella, me ha sido presentado como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. ¿Saben? Es interesante cómo Dios inspiró a los profetas a escribir o decir muchas cosas. Fueron impresionados en base a algunas cosas que podían ver en su sociedad en la que vivían. Pero no se enteraron probablemente que sus palabras tenían tanta relevancia para otra generación diferente a la de ellos. Este es el ejemplo, este es el caso de esta cita, donde la sierva del Señor dice, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. De cierta manera, tenemos que relacionarlo con el hecho de que aquella generación se estaba apresurando a ser la última generación. Ya esto lo he repetido muchas veces en mis temas y es algo que debe estar claro porque les he presentado las citas. El Señor Jesús iba a volver en aquella generación y por eso ella estaba percibiendo que muchas cosas se estaban cumpliendo. Pero sabemos que no vino el Señor, se detuvo todo, inclusive la ley dominical que estaba viniendo, y estas palabras quedaron registradas para ser relevantes para esta generación en la cual esta ancianita de Dios, consagrada a Dios, ya descansa. Falta poco para que despierte, igual que todos los pioneros. Qué emocionante va a ser conocerlos, ¿no? Pero ella descansa y estas palabras quedaron registradas para nosotros. Su sierva, inspirada por el Santo Espíritu, dijo esto. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y este es precisamente nuestro tiempo. Y ella recomienda, expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Asuntos de menor importancia, no deberíamos estar utilizando el preciado tiempo, el corto tiempo que nos queda de gracia en asuntos que no son de importancia para la salvación. Detenernos a estar discutiendo, y esto lo vengo insistiendo con todo el cariño que yo le tengo a mis hermanos antitrinitarios. Por ahí, entre las cosas que me acusan, una de ellas es, dicen que soy amigo de los antitrinitarios. Pero eso no es un delito, donde Dios dice que porque alguien no entienda bien las cosas, tengo que volverme enemigo de ellos. Tengo amigos que creen de esta manera, son buenas personas, creo que son sinceros y le ruego a Dios por ellos y me alegra que algunos están razonando ya. Son personas que quiero mucho. Pero yo quiero decir esto con todo el aprecio que les tengo, que si aprendiéramos, en vez de estar tratando de meternos a un terreno de que si el Espíritu Santo, negar que es una persona, que si Cristo fue engendrado, ¿de qué te ayuda eso? ¿Te cambia la vida? Saque el pecado de tu mente, el entender, el espaciarte en eso y estar diciéndolo una y otra vez que Cristo fue engendrado, fue engendrado, fue engendrado.
Si fue así, ok, pero no es verdad presente para esta hora, no es lo que te curará del pecado. Ese asunto, que de hecho hay una carta a un hermano llamado Chapman. Él creía que el Espíritu Santo o era Cristo o el ángel Gabriel. ¿Y cómo le respondió el hermano White? En algún momento en un tema, vamos a ver eso, le respondió que eran asuntos de poca importancia, no esenciales para la salvación. Espaciémonos en las cosas que tienen que ver con la salvación. ¿Qué si los hermanos que están hablando solo de esto, que en su mayoría, 85, 95% de las cosas que hablan solo es el tema antitrinitario, qué tal si se espaciaran en seguir el consejo de la sierva del Señor y predicaran de Mateo 24, enseñando a la gente, aclarándole a aquellos que no entienden las cosas que están por sobrevenir sobre la tierra? Esto sería algo agradable a los ojos de Dios. Recuerden que el eunuco le dijo a Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo yo voy a entender si nadie me explica? Hay personas que necesitan ayuda para ser orientadas y esto será como un empujoncito para que ellos, por su cuenta, con ayuda del Espíritu Santo, luego vayan entendiendo mejor las Escrituras. Por eso es que este servidor está predicando, por eso hay otros predicadores compartiendo estas verdades tremendas para esta hora. Ok. Tenemos esta otra cita del libro Cada día con Dios, página 150, párrafo 4. Dice, el capítulo 24 de Mateo nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir sobre el mundo. Esto es algo muy interesante, darnos cuenta de esto. Mateo 24 es un resumen de lo que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Nosotros creo que deberíamos, si no es nuestro sentir, deberíamos tener este sentir de querer entender, de querer conocer con exactitud cuáles son las cosas que están por sobrevenir sobre la tierra y si hay cosas de lo que está sucediendo en derredor, si es cumplimiento precisamente de este resumen que el Señor Jesús nos dejó, que nos muestra, es como un mapa para darnos cuenta dónde estamos parados, por qué parte del camino. Usted sabe que cuando caminamos, un mapa es muy útil. Más ahora que tenemos los mapas satelitales, uno se puede ubicar cuánto le falta para llegar a determinado punto, dónde estoy, cuánto me falta, a qué distancia. Todos queremos saber a qué distancia está la hermosa Canaán celestial, la patria celestial del pueblo que por tanto tiempo hemos andado en el desierto errantes por la rebeldía. El pueblo pudo haber pasado a la Canaán celestial en la década de la hermana White, pero por la rebeldía nos tocó vagar. Entonces, queremos saber en qué punto estamos de este caminar. Mateo 24 es una de las partes de las Escrituras que nos ofrecen un panorama claro para ubicarnos dónde estamos en este momento, precisamente en el año 2026. La cita sigue diciendo, vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Los que perecen en el pecado deben recibir la advertencia. En específico está hablando de la advertencia contenida en Mateo 24. La gente necesita saber, comenzando por nuestro pueblo adventista que adormece al filo del abismo, todos necesitamos comprender este resumen de lo que ha de sobrevenir sobre el mundo entero y por eso debemos predicar, debemos enseñar a las personas lo que usted aprende en esta serie. Por favor, compártalo con sus hermanos. Si no es el don suyo predicar o enseñar, que debe esforzarse por cultivarlo, porque todos debemos tenerlo. Dios da dones a medida utilizamos los que tenemos. Comparta los videos, recomiende el canal para que las personas
puedan ver las verdades de la palabra de Dios que serán para salvación. Ustedes saben, este servidor, yo no estoy ganando dinero con esto, ni nunca lo haría por dinero. Es nada más por cumplir la labor que Dios me ha encomendado, por amor al Señor, a su pueblo, a su palabra, de compartir estas cosas. Entonces, háganlo. Hagan que esto llegue a todas las personas que necesitan. A veces no podremos medir en esta tierra, no podremos saber cuánto bien hicimos a una persona con los temas que compartimos a través de las redes sociales, ya sea temas propios o de un predicador, de un siervo o sierva de Dios que esté compartiendo algo. Hace un tiempo me enteré de algo muy bonito. Antes de yo grabar videos, años atrás, yo grababa audios y los compartía en WhatsApp. Y bueno, solo Dios puede hacer eso. Esos audios llegaron muy lejos. Personas de varias partes del mundo me escribían. Y hubo un hermano de Bolivia precisamente. No sé si él verá este tema. No voy a decir su nombre porque no estoy autorizado. Pero el hermano me dijo algo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Yo estaba escuchando su audio cuando me mandó ese mensaje hace unos años. Me dice, yo estaba en el mundo, había dejado la iglesia adventista, pero escuché tus audios. Y al escuchar tus audios yo sentí algo especial en mi corazón que debía volver y que esto se estaba acabando. Y regresé a Dios. Y gran parte de los bienes que yo tengo los invertí en comprar una radio. Y esa radio es una de las que está predicando el mensaje de la verdad presente en Bolivia y llega la señal a varias partes de Sudamérica. Bueno, creo que está en línea también esa radio. Entonces vean, a través de un humilde audio que este hermano escuchó, Dios hizo una obra maravillosa. Casi tuve la oportunidad del 2024 de estar allá, pero no se dieron las cosas y no pude visitar a mi hermano, pero ha sido de gran alegría el bien que se puede hacer. Entonces, Dios quiere que compartamos este mensaje que el pueblo necesita. Ahora, la cita sigue hablando. Yo no busqué esta cita por esto. Yo estaba buscando citas que hablaban de Mateo 24 y bueno, esto es impresionante lo que dice, pero el Señor sigue hablando y se los comparto. No lo busqué precisamente por esto, pero es algo adicional y se los leo porque deben saberlo y cada quien ya sabe o debería saber lo que debe hacer en este sentido. Dice, el Señor invita a todos aquellos a quienes ha confiado medios financieros a fin de que sean su mano ayudadora, invirtiendo su dinero para el progreso de su obra. Nuestro dinero es un tesoro que el Señor nos ha prestado y debe ser invertido en la tarea de dar al mundo el último mensaje de misericordia. Sé que muchos tienen en claro esto, otros no lo tienen en claro. El dinero que todos podamos tener es para el adelanto de la obra. Si ha sido bendecido por Dios, el Señor dice a través de su palabra, debes invertirlo en el adelanto de la obra en aquellos ministerios que están predicando el mensaje que el pueblo necesita escuchar en esta hora. Proseguimos. Comenzamos entonces nuestro estudio de Mateo 24 en el capítulo, el mismo capítulo 24, claro, y el versículo 6, en el versículo 6. Mateo 24, 6. Puede tener su Biblia abierta, como le dije, para que usted vaya siguiendo el orden en el papel, porque al principio vamos a ir analizando texto por texto, y en la Biblia tiene la ventaja de que usted ve un todo. Entonces usted está viendo con sus ojos lo que sigue a este versículo y lo que antecede. Entonces eso da una ventaja. Luego haremos algo parecido aquí con un esquema, un esquema que les preparé. Pero mientras tanto vamos a ir texto por texto. Dice Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando está hablando aquí del fin, es que aún no es el fin de la gracia, como lo veremos, lo vamos a entender mejor a medida avancemos en el estudio. Saben, por muchos años, desde que tengo uso de razón de que soy adventista, desde que conocí el mensaje adventista, y aún desde antes de ser adventista, lo dije bien, desde antes, desde que tengo uso de razón, desde que era un niño muy pequeño pero que ya entendía las cosas y hay recuerdos en mí, yo me acuerdo de predicadores, muchos predicadores ambulantes que el 100% de los que recuerdo eran pentecostales o evangélicos, muy valientes ellos, y ahí, por eso les digo, Dios tiene su pueblo ahí que va a usar en esta hora final. Y ellos siempre predicaban, ha llegado el tiempo del fin. Las guerras y los rumores de guerra ya los estamos viendo, las guerras que han acontecido, la guerra que se está dando, por ejemplo, la guerra del Golfo del año 91. La guerra de Vietnam más atrás, yo no había nacido para la guerra de Vietnam, quizás muchos de ustedes sí recuerdan eso. Las dos guerras mundiales. No creo que haya alguien escuchando estos temas que haya estado vivo para entonces, a menos que haya sido un bebé. Pero bueno, siempre se relacionaba que esas guerras era el cumplimiento de Mateo 24, 6 y 7, donde dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces uno pensaba que esas guerras, bueno, era el cumplimiento, ya se están escuchando las guerras. Pero es que si analizamos y vemos la historia, guerras siempre hubo. Siglos atrás, siempre hubo guerras a través del tiempo. El ser humano siempre ha estado tratando de exterminarse a sí mismo por el corazón egoísta de conquistar a los otros. Entonces, yo siempre pensé, siendo adventista, pensé que el cumplimiento de esta parte de Mateo 24 era eso, todas esas guerras que han sucedido. Pero en el último tiempo me he dado cuenta de que aunque esas guerras aisladas por décadas, por muchos años, sin duda que apuntaban a la degeneración de la raza humana, permítanme un segundo. Bien, continuamos. Tenía que hacer algunos ajustes con lo de la energía. Bueno, les decía, aunque esas guerras han sido eventos que nos anunciaban de que estábamos acercándonos al fin de los tiempos en todo detalle a la recta final, he llegado a entender que el cumplimiento exacto de este periodo, oiréis de guerras y rumores de guerras, iba a ser en un corto periodo de años cuando iban a ocurrir estas cosas, los rumores de guerras y ya guerras dándose en varias partes del mundo, se iba a dar en unos cortos años, en un periodo corto de tiempo. No iba a ser algo aislado por décadas como las guerras que han sucedido tiempo atrás. Que yo les decía, en todos los siglos ha habido guerras, así que han estado aisladas por un gran periodo de tiempo. Pero un tiempo compacto, donde es un breve periodo que estuviese marcado por estas señales, que hubiesen guerras, naciones enfrentándose entre sí,
y se escuchara rumores de guerra, es que hay otras naciones que quieren pelearse entre ellas también. Ese periodo debía suceder, o más bien estas señales debería suceder en un corto periodo de tiempo de los últimos años de la historia de este planeta, y es lo que estamos viendo. Precisamente, saben que esto tiene que ver con el contexto del juicio de los vivos también, porque en el momento en que los vientos se detuvieran, que si llegara el sellamiento, yo les he compartido en temas anteriores, la hermana White dice, y al final de esta serie vamos a recordar esas citas, varias citas las vamos a recordar. La hermana White dice que las naciones estarían deseosas por combatir entre ellas. Habría entonces un ambiente bélico en todo el mundo. Esos son los rumores de guerras, naciones preparándose porque quieren pelear entre sí, pero habría guerras sucediendo. Entonces, el cumplimiento de Mateo 24, 6 y 7 al 8 sería de esta manera. No sería en esas guerras aisladas por décadas. Sería en un corto periodo de tiempo cuando el fin mismo llegó. Y creo que estamos en pleno cumplimiento de estas cosas. Bueno, mientras yo meditaba en esto, eh, pensando en preparar una serie y pidiéndole sabiduría a Dios, porque todo comienza con una idea. De repente recuerdo un versículo y bueno, tengo que pedirle sabiduría a Dios con qué lo relaciono. Señor, hay cosas aquí porque ¿quién no ha leído Mateo 24? Creo que todo adventista lo ha leído, entonces es muy conocido, pero hay cosas que no hemos visto, Señor. Ayúdeme a ver lo que mis ojos finitos no pueden ver. Ayúdeme a comprender para compartir con mis hermanos. Es la razón de mi vida realmente. Eh, es lo que me alegra. No tengo otra razón de peso, algo que me motive más en mi vida en este momento, que es, si no es estudiar la Biblia y compartir con el pueblo y que el Señor me diga al final, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, mientras yo meditaba en esto, en el cumplimiento, que estábamos en pleno cumplimiento de este versículo, porque hay guerras, ustedes saben, Ucrania con Rusia, tenemos la guerra en el Medio Oriente y hay rumores de guerras. Entonces, viendo un noticiero, hay una persona, entiendo que es periodista independiente, que yo sigo su canal. Eh, Quizás, bueno, a menudo no comparta todo lo que dice, pero dice cosas muy interesantes y yo sigo este canal que muchos conocerán. A ver, muchos conocerán a este señor. Voy a activar aquí el audio para que ustedes puedan escuchar lo que él dijo. Ahora, lo que me parece interesante es que él, siendo una persona que no conoce el mensaje que nosotros conocemos, no tiene la luz que nosotros tenemos, pero a pesar de ello, está escrito que muchas personas inteligentes, estadistas, hombres sabios, hombres con conocimiento, hombres que siguen el acontecer mundial, estarían preocupados porque están viendo que algo viene, algo grave. Y me impresiona que este señor, que ojalá, porque él dice que se crió en un ambiente, digamos, cristiano, aunque no tenía la verdad, ¿no? Como testigo de Jehová se crió, ahora él no es religioso, no se considera religioso, pero espero él sea alcanzado, él y su familia, por el mensaje de Dios, ahora que está llegando el tiempo en que la gloria de Dios, su mensaje va a brillar por toda la tierra. Pero vean, es interesante que él, al ver esto, porque él transmite las noticias de lo que está pasando, de estas batallas, y él tuvo la impresión, dice que Dios le trajo a su mente precisamente sobre este texto. Yo estaba meditando que el cumplimiento tiene que ser ahora, no son esas guerras aisladas, sino este tiempo donde hay guerras y rumores de guerra. Escuchemos, es un corto de lo que él dice, pero es interesante y vemos que se está cumpliendo, de que personas no religiosas se están dando cuenta de estas cosas. Veamos.
Oigan, voy a iniciar esta transmisión de una forma muy poco usual. Nunca comparto datos de mi vida personal. Pero bueno, déjenme contarles una historia. Yo nací en una religión. Nací siendo testigo de Jehová. Desde pequeño hasta los 16 años. Entonces, si un día te tocaban la puerta, por ahí por Cardel, etcétera, Acatlán, Naolinco, toda esa zona, ¿quién nos tocó? A lo mejor era yo de niño. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la Biblia la leí yo, si la leí 200 veces en mi vida, fueron pocas. Sabía yo recitar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, bla, 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 todo, del 1 al 6, todos los textos, en el orden. Y te lo digo porque estaba yo leyendo estas notas y me vino un déjà vu, ¿no? Mis razones tuve para dejar de ser religioso. En general no tengo religión. Pero cuando leí esto, estaba yo leyéndola y lo primero que se me vino a la mente como un déjà vu que me salió es eso de porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7, Marcos 13:8, Lucas 21:10 al 11, todo eso me lo sé de memoria, todavía no se me olvida, ¿eh? Bueno, vean ustedes nada más. Yo corté este pedacito para mostrárselos. Yo estaba viendo las noticias, yo trato de seguir las noticias y el canal de este señor es uno de los canales que yo sigo porque creo que da información fidedigna. Él tendrá su manera de interpretar muchas cosas, ¿no? No digo que todo está mal, creo que es muy acertado en muchas cosas. Pero me gusta que creo que la información no es falsa, creo que tiene buenas fuentes. Y me impresionó que estaba viendo yo este noticiero mientras yo estaba con mi cabeza pensando en esto. Mateo 24, creo que tengo que hablar de Mateo 24, pero es algo conocido, es algo que todos hemos estudiado. ¿Qué más puede haber ahí? Y yo estaba meditando, es que el cumplimiento de Mateo 24:6 tiene que ser eh, ahora, en estos años. Eso de guerras y rumores de guerras no era algo esparcido en décadas, sino compacto en un breve periodo de tiempo, precisamente el tiempo del sellamiento, que es el mismo tiempo del juicio de los vivos cuando los casos se están examinando para culminar con el sello al llegar el decreto. Yo les he compartido las citas. Pues vean, él queda impresionado porque además de que hay guerras, él habla mucho de esto, de lo que está aconteciendo, y los rumores, porque vamos a ver, les voy a mostrar otra vez, ya les he mostrado en temas anteriores, titulares de periódicos donde las naciones más poderosas de la Tierra se están preparando para una guerra, para una gran guerra. No son 3 países, son un montón de naciones que se están preparando para librar una guerra en el futuro. Entonces, aquí él está hablando de, bueno, vean este anuncio, hubo un terremoto en la zona ahí de Japón, creo que fue. Interesante. Y algo que me llama la atención es que los terremotos estaban siendo muy frecuentes años atrás y de repente como que ha parado, ha calmado. Yo les hablé en la primera serie del juicio, les he venido hablando, yo creo que eso fue porque Dios estaba diciendo, estoy por comenzar a juzgar o estoy hablando de años más atrás o estoy ya juzgando, porque en los últimos años yo creo que ya el juicio ha empezado, ya lleva varios años. Pero el Señor estaba llamando la atención, porque la Biblia dice que cuando el Señor mira la tierra tiembla. Ahora, creo que los terremotos van a comenzar a ocurrir nuevamente con mucha frecuencia. Entonces a él impresionó. eh, Bueno, tengo un problemita aquí con la luz, déjenme solucionar. A él impresionó esto, donde están las guerras, la situación en Medio Oriente, eh,
las naciones que quieren pelear, que se están preparando, como vamos a ver los titulares. Y bueno, y de paso, pues un anuncio de un terremoto. Entonces, esto como que encaja a la perfección con la descripción de Mateo 24:6. Pero vamos a ver que esto es más profundo y esto no se queda solamente aquí. Pero quería compartirles esto que es muy interesante, lo que este periodista dice. Bueno, veamos algo Oigan, más. bueno, Este diario, llamado Generación, entiendo que es de Colombia, hay un artículo que encontré del año pasado, pero me llamó la atención cómo el escritor tituló Rumores de guerras a 80 años de 1945, la última gran guerra, la espantosa guerra, la Segunda Guerra Mundial que terminó en el año de 1945. Y si ustedes leen, lo que aconteció fue terrorífico, las cosas que tuvo que vivir la gente. Tengo algunas enciclopedias, no en físico, sino digitales. Estamos en la era del conocimiento donde pude aprovechar. Encontré hace unos años una página donde había enciclopedias que personas de buen corazón las habían escaneado y yo bajé todos los PDF y la página desapareció, pero logré eh, reunir ese tesoro y he leído cuando he tenido un poco de tiempo los horrores que acontecieron en aquel entonces. Ustedes saben que la gente era encarcelada, pasaban hambre, muchos morían de inanición. Hay un caso, hay una historia terrorífica, lo leí en una de esas enciclopedias, donde una familia llevaba días sin comer. Se llevaron al padre y esposo y dejaron a la madre con los hijos y asesinaron al hombre y tiempo después les llevaron comida a la familia, les dieron a comer carne y bueno, agarraron aquello con una terrible hambre y resulta que era la carne de el marido, del padre. O sea, contar esto es terrorífico, pero se los relato como un ejemplo de las cosas que sucedieron, la barbarie, la maldad del hombre. Ese fue un ejemplo. Y si está escrito que la crisis que viene, las otras crisis que sucedieron serán un pálido reflejo, o han sido un pálido reflejo, se quedarán pequeñas. ¿Pueden ustedes imaginar, o no podemos siquiera imaginar las cosas que están por venir? Eh, yo creo que esas cosas, lo que sucedió en las guerras mundiales, apuntaban a las cosas que se van a repetir de mucha manera, porque la historia contiene muchas escenas que se van a repetir. Pues aquí este diario, este artículo muy interesante, aquí dice este escritor, rumores de guerras a 80 años de 1945. Hace 8 décadas se lanzaron las bombas atómicas sobre Japón. Con Europa en ruinas, los vencedores delimitaron el nuevo mundo que pretendía ofrecer una estabilidad geopolítica y un orden internacional con el diálogo como salida a los conflictos. Fue el punto de partida de los organismos multilaterales. Hoy, en pleno 2025, asustan los ecos que recuerdan al mundo que creíamos sepultado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Entonces, algunas voces que se creían extintas, voces que invitaban a la lucha sin cuartel, voces que invitaban al ambiente bélico, parece que han resurgido. Y algunas mentalidades que consideraríamos mentes psicópatas, como la mente de muchos de estos actores principales de este escenario de terror que sucedió en esta guerra, donde se asesinó a millones de personas. Creeríamos que en estos tiempos modernos ya no puede suceder eso, pero vemos que están surgiendo locos que están hablando de exterminar a toda una civilización, etcétera. Ustedes saben, gente con mentalidad psicópata sin ningún afecto humano, que no le importa la muerte de los demás.
está volviendo a acontecer. Ese panorama terrorífico está resucitando, la oscuridad está llegando al mundo nuevamente. Y lo que me impresiona también es que el titular, Rumores de guerra a 80 años de 1945. Qué interesante. Estamos hablando de Mateo 24, el versículo 6 en específico. Y, y aquí el periodista lo presenta de esta manera, rumores de guerras. El otro periodista en el video dice, saben, tuve un déjà vu, una impresión de que es como si fuese el cumplimiento de lo que de niño yo leí una y otra vez. Yo creo que esto no es casualidad, en verdad estamos en el cumplimiento de este tiempo. Veamos algo más. Este titular, nuevatribuna.es, un diario español. Tambores de guerra suenan en el mundo. Cada día nos levantamos con un nuevo conflicto armado a gran escala. ¿Se dan cuenta? No solamente es las guerras que están sucediendo, sino hay rumores. Estos son los rumores de guerra de los cuales habla Mateo 24. El Heraldo de México dice, tambores de guerra disparan el presupuesto de defensa en el mundo. En el mundo, ¿por qué? Porque son varias naciones, no son 2 o 3. Son muchas naciones preparándose para la guerra. De manera extraña, así de la nada, preparándose para una futura guerra. Es el cumplimiento final. Dios está permitiendo esto porque es necesario que acontezca. Ya veremos por qué. El gasto militar en el mundo ha aumentado por 10 años consecutivos. 15 países concentran el mayor incremento. El total erogado en este rubro equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto Mundial en el 2024. O sea, si es el 2.5% del Producto Interno Bruto Mundial, estamos hablando de cifras de millones y millones de dólares, o diríamos miles de millones de dólares que los países están invirtiendo en prepararse, en construir armas, en preparar sus ejércitos para una guerra que ven en el futuro. Ya les he presentado otras noticias que hablan de esto. Y este periódico que es español, La Voz del Sur, dice la ley del más fuerte, tambores de guerra. Sin leyes, sin normas, estamos a merced de los más fuertes, de sus intereses. Un nuevo mundo sin reglas aventura un mundo bélico y peor. Bueno, ¿por qué esto? Ustedes saben, la gran nación, que es considerada la superpotencia del mundo, bueno, le han dicho, pero ¿qué en cuanto al derecho internacional? Pueda que no estés de acuerdo con políticas de tales países, pero hay un derecho internacional que debe ser respetado. Y bueno, el líder de esta nación ha dicho, el derecho internacional a mí no me importa, nadie me va a detener. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque esta es la era dorada de nuestro país y esto nos hace recordar a la estatua de Daniel 2, donde Babilonia, Nabucodonosor, con mucha altanería, dijo palabras parecidas y dijo que esta es la gran Babilonia, la gran nación que yo he establecido, y vamos a hacer la cabeza de oro, no solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Toda la historia, Babilonia no va a terminar. Entonces así se está hablando acerca de los Estados Unidos. Lo estamos viendo como profecías de la antigüedad nos dan chispazos de luz para las cosas que están aconteciendo. No, y la ley del más fuerte porque están diciendo nosotros vamos a hacer lo que queramos y quien no quiera someterse, bueno, le mandamos los barcos a las costas, que les rodeen y entonces aténganse a las consecuencias. Entonces por eso este diario hablaban de esta manera, eh, que es un mundo sin ley. Y realmente aquí como cristianos no es asunto de política de ponernos del lado de otras naciones, porque aunque hay cosas injustas que se están dando, realmente toda nación, se habla de China, que está, si el tiempo siguiera, dijo alguien, China sería la otra superpotencia mundial. Evidentemente eso no va a suceder porque la profecía muestra a Estados Unidos como la última superpotencia. Pero digamos si eso sucediera, no crean que sería un mundo más justo, porque el problema del ser humano está en el corazón.
la codicia, la avaricia, la maldad está en el corazón. Y mientras que el corazón humano no sea renovado por el poder de Dios, todo gobierno se va a pervertir, el poder pervierte y nunca ningún país que llegara a ser la superpotencia sería más justo que el otro. Al principio pueda que aparentemente sea así, que uno esté cometiendo más injusticias que el otro, pero al final solamente Dios puede poner un orden a este mundo, arreglar las cosas en este mundo. Entonces, veamos algo más. Ya estamos entrando a la parte final del tema de esta primera parte. Tenemos aquí de este diario, esta es la página de la BBC, bbc.com, este es de Londres. Dice este periodista, he informado sobre más de 40 guerras y nunca he visto un año tan preocupante como el año de 2025. Para que varias personas estén diciendo cosas similares y inclusive las estén relacionando con lo que la Biblia dice, es algo que debería llamar nuestra atención. Las crisis, o sea, el ambiente bélico que se está dando en el mundo, donde tantas naciones, más allá de las guerras que están aconteciendo y que se están llevando miles de vidas, gente inocente está muriendo. Más allá de eso, hay países, repito una vez más, preparándose para la guerra, superpotencias. Esto no se había visto. Este mismo periodista dice que en todo el tiempo que he cubierto las noticias de tantas guerras, nunca se había visto un ambiente tan preocupante como el del año 2025, porque el año pasado no ha sido un año ordinario, ha sido un año donde parece que ha habido un catalizador de estos eventos y como que todo se comienza a acelerar. Ok. Tenemos esta cita en el libro Maranata, El Señor viene, página 180, párrafo 5. Dice así: las señales de los tiempos dan evidencia de que los juicios del cielo se están derramando, que el día del Señor está cerca. Los diarios están llenos de indicaciones de un intenso conflicto que se ha de librar en el futuro. Me impresiona lo que dice aquí. Los diarios están llenos de indicaciones de un intenso conflicto que se ha de librar en el futuro. Lo que yo les decía, el profeta fue inspirado a decir o escribir muchas cosas y lo más probable es que la mayoría de veces no entendieron que esas palabras quedarían registradas y serían tan relevantes para una generación que vendría, como es nuestro caso. Estas palabras de ella tienen pleno cumplimiento en nuestro tiempo. Los robos desembosados son acontecimientos frecuentes. Las huelgas son comunes, se cometen robos y crímenes de todos lados. Seres humanos dominados por espíritus de demonios están quitando la vida de hombres, mujeres y niños. Esto está aconteciendo y lo podemos ver por todas partes. Todas estas cosas testifican que la venida del Señor está cerca. Veamos un poco más de esta parte. Los diarios están llenos de indicaciones de un intenso conflicto que se ha de librar en el futuro. Se está hablando, los diarios están hablando de esto en este momento. Ya vimos ciertas noticias, pero veamos unas aún más claras. Veamos algo más. Dice el presidente Trump, guerra mundial no está tan lejos. El vicepresidente J.D. Vance trató de calmar las cosas y dice, no, se está avanzando en la paz. Pero la verdad que Trump tiene razón. Ignoren aquí la publicidad del veneno aquí. Disculpen, se me escapó cortarlo. Pero las páginas tienen publicidad. Bueno, lo que Trump está diciendo acá, saben que son palabras proféticas. Él dice, la guerra mundial no está tan lejos. Está diciendo una gran verdad, como lo vamos a
terminar de entender luego de este estudio. ¿Va a haber una tercera guerra mundial? Algunos dicen que no, pero yo encuentro que sí. Encuentro en la Biblia y encuentro en el espíritu de profecía que sí va a haber un enfrentamiento mundial entre las naciones. Precisamente para eso se están preparando. Lo vamos a ir viendo, les voy a mostrar las evidencias. Cuando se cierre el tiempo de gracia para toda la humanidad, va a venir una guerra mundial. Seguidamente las copas de la ira de Dios. No sé exactamente cuánto va a durar la guerra. Probablemente sea corta porque con las bombas atómicas y todas las armas que se van a inventar van a dejar el mundo hecho un desierto en su mayoría. Y bueno, y las copas de la ira de Dios van a ser derramadas. Esto lo digo en base a lo que la hermana White dice, que vamos a ver esas citas más adelante. Tenemos esta noticia de la televisión alemana. Vean, Alemania presenta estrategia militar con la mirada en Rusia. Por primera vez en su historia, las Fuerzas Armadas alemanas disponen de una estrategia militar. Su objetivo es preparar a las tropas ante las nuevas amenazas. Gran parte del documento es secreto, dicen, pero Alemania se está preparando y quiere ser la mayor superpotencia del mundo, con la mira en Rusia. Bueno, yo realmente no veo de qué manera Rusia les está amenazando. Creo que es al contrario. Pero bueno, como sea, Dios está permitiendo que estas cosas se estén dando porque deben cumplirse, como dice Mateo 24. Eh, Cuando estaba preparando la diapositiva, mi hijo me hizo reír porque se acercó, él siempre se acerca a ver y él quiere aprender, dice que quiere estar a los controles, en algún futuro quizás pueda ayudarme para ir cambiando la diapositiva, las tomas. Entonces él vio esta imagen y me dice, porque aquí hay varias mujeres, y me dice, con un ejército de mujeres, Alemania pretende vencer a Rusia. Y entonces me dio un poco de risa la ocurrencia y le digo, allá hay hombres también, pero como sea, en la guerra nadie sale venciendo. Más allá de la ocurrencia, de la inocencia de mi hijo, esto es preocupante porque es parte del cumplimiento de lo que Mateo 24 nos viene diciendo, como vamos a ver. Y otro titular más de la BBC, cómo la amenaza de Rusia impulsa a Alemania a romper un tabú tras la era nazi para crear la fuerza militar más poderosa de Europa. Las veces que Alemania hizo esto, las últimas 2 veces que Alemania se propuso crear una fuerza, un ejército fuerte, sabemos lo que resultó. La guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, Alemania fue protagonista y la Segunda Guerra Mundial de igual manera. Interesante que está sucediendo otra vez y esto es para que se cumplan las profecías definitivamente. Alemania quiere construir el ejército más fuerte de Europa, un nuevo proyecto de ley de conscripción acerca de ese objetivo. Trump advierte a la OTAN, futuro muy malo si no ayuda en Hormuz. Bueno, ya vemos que no ayudó y hay también como un quiebre en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, que siempre fueron aliados. Esto me hace pensar, hay cosas que pienso, no estoy seguro que sea así, pero no sé si podría haber de cierta manera un enfrentamiento antes de la llegada de la ley dominical entre Europa y los Estados Unidos y Estados Unidos invadiera Europa. Les he hablado de esa posibilidad. Que sea el cumplimiento de Daniel 11, del Rey del Sur. Francia es catalogado en Daniel 11 como el Rey del Sur y podría ser en estos versículos finales que Francia, ya que Macron ha desafiado a Trump
y por el lío de Groenlandia, que quería tomar Groenlandia por la fuerza. Bueno, no sabemos lo que puede pasar, no estoy seguro de esto, pero es interesante el quiebre entre Estados Unidos y Europa. No sabemos en qué puede terminar. Podría ser que sí sea que el rey del norte, que en este caso Estados Unidos está representando al rey del norte, podría invadir Europa, las tierras, ahí se cumpliría lo que dice Daniel 11, y llegar inclusive a ocupar Israel. Bueno, eso es para otro tema. Hay que estar bien despiertos y atentos a ver qué sucede. Otro titular, ¿vamos a la Tercera Guerra Mundial? Sin duda, ustedes verán, va a suceder una Tercera Guerra Mundial. ABC dice, las grandes potencias se rearman y se preparan para la guerra. Los estados de la OTAN en Europa aumentan sus importaciones de armas en un 65% en comparación con los 5 años anteriores. Vean el cambio, 65%. El incremento del presupuesto para rearmarse, las grandes potencias de Europa. Estos son los rumores de guerras, hermanos. Hay guerras y hay rumores de que quieren venir más guerras, una gran guerra a gran escala. Las potencias de la OTAN se rearman, acuerdan aumento histórico de su gasto militar. Y bien, aquí nos quedan 16 minutos. Aquí quiero compartirles esta frase que encontré en la web. Me pareció muy interesante. Este ilustre señor, que no sé quién era en realidad, bueno, pueden buscar ustedes, creo que era un hombre ilustre, que ya falleció hace años. Él escribió, entre las frases célebres que estuve buscando, encontré esta, y me parece muy profunda y muy acertada para este tiempo y que tiene gran razón en lo que él escribió. Las guerras suelen tener el efecto de acelerar el proceso de la historia. Esto es impresionante, es una gran verdad. Si las guerras suelen acelerar el proceso de la historia, o sea, lo que tiene que pasar en la historia cuando viene una guerra, como que se aceleran las cosas. Creo que es muy cierto. Y aquí nos ayudaría a entender por qué en Mateo 24 el Señor Jesús nos dijo, no se turben, no se angustien tanto por lo que está pasando, porque igual estas cosas tienen que acontecer. Sí debemos preocuparnos para prepararnos, claro, pero no perder la razón en un gran terror porque estas cosas tienen que acontecer. Es necesario que acontezcan, dijo él. Lo vamos a leer en breve. ¿Por qué es necesario? Lo vamos a ver. Pero esto es muy acertado. Las guerras suelen tener el efecto de acelerar el proceso de la historia. Y creo que estamos en un momento, en el pleno cumplimiento de Mateo 24, 6, 7, donde hay guerras y hay rumores de guerras y esto está aconteciendo porque es necesario. Es algo como un catalizador que está acelerando las cosas para llegar a algo que el diablo quiere llegar y que Dios está permitiendo también porque ese es el desenlace final y las cosas tienen que darse ya. Ya no puede esperar más el Señor. El pueblo no estuvo listo en la generación de la hermana Guay. Él dijo voy a esperar porque todavía faltaba para los 6,000 años. Él quería volver antes. Pero él dijo voy a esperar, pero ahora ya no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo. Las cosas tienen que darse sí o sí. Entonces es necesario que estas cosas acontezcan. Lo vamos a ver por qué. Veamos aquí. Volvemos a leer. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me gusta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Yo les he dicho que, aunque la Reina Valera debe ser su Biblia base de estudio, si usted sabe inglés, pues mejor la King James, es todavía mejor. Pero si no, la Reina Valera, no las versiones recientes,
Creo que la última versión rescatable es la 1960. Tiene sus errorcitos de traducción, pero creo que es bastante aceptable, que es la que yo estoy acostumbrado a estudiar, es la que uso más. Está la Reina Valera Gómez, que también, bueno, es más nueva. Sería la Reina Valera Gómez la más nueva de las aceptables. La 1909, la 1602 purificada es excelente. Y la del oso, pues tiene un español antiguo, pero también es muy buena si la puede conseguir. El caso es que es bueno tener otras versiones, aún de las recientes, porque hay textos que no están mal traducidos, la verdad que nos arrojan más luz. Y si bien es cierto, hay textos que faltan y otros que no están traducidos correctamente, pero hay algunos que sí. Entonces es bueno para comparar. Vean cómo dice la traducción del lenguaje actual, Mateo 24:6. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Esto está clarísimo. Es lo que les he estado diciendo. Los rumores de guerra son las noticias de que además de las guerras que están aconteciendo, hay otros países, llegan noticias, escuchamos por ahí que hay otros países que se están preparando y que quieren pelear, que quieren entrar en guerra. Estamos viviendo precisamente este momento, hermanos. Y cuando dice, ustedes oirán, saben que eso nos da a entender que no sería una conflagración. Conflagración, se le llama a los incendios conflagración, pero también el diccionario dice que es un enfrentamiento entre personas, una batalla. No sería una lucha mundial. Porque si dice ustedes oirán que en algunos países habrá guerras. No en todo el mundo todavía. Oh, después que se cierre la gracia, sí viene la guerra para todo el mundo. Lo vamos a ver. La Tercera Guerra Mundial. Pero mientras tanto, en realidad esta guerra va a ser la misma que va a continuar después que se cierre la gracia. Solo habrá un breve periodo de tiempo para que el mensaje final de Dios se dé. Todo eso está en la palabra de Dios y lo vamos a ver. Entonces es interesante cómo esa traducción lo presenta. Oirán, porque no son nuestros países que están en guerra todavía, pero llegará el día en que nuestros países estarán también involucrados. Todo el mundo va a ser afectado. Pero esperamos, si no es que el Señor nos pone a descansar, estar en el campo, estar en la montaña, ya no en nuestras casitas aquí donde estamos en los campamentos. Para ese entonces estaremos en lo más profundo de las montañas donde Dios tiene cuevas preparadas, ocultas bajo rocas inmensas, mucha hierba, árboles. Cuando llegue el momento, los ángeles que son poderosos, los mismos ángeles que fácilmente movieron la piedra de la tumba del Señor Jesús, van a ser enviados a mover las rocas que tapan esos refugios que el Señor tiene preparados. Va a quedar al descubierto y Dios nos va a guiar. Si estamos entre los vivos, nos va a guiar allí a esos refugios. Entonces, el pueblo de Dios va a estar allí, va a ver, mientras las bombas atómicas estén cayendo, mientras la catástrofe mundial horrible, va a ser tan horrible que la gente se va a desmayar del temor. Lo vamos a ver. Cuando eso pase, el pueblo de Dios ya deberá estar en el campo. El que no lo hizo y no se puso de parte de Dios, pues va a estar sufriendo las pestes y estas guerras de sufrimiento allá abajo. Inclusive va a perder la vida para luego resucitar después del milenio en la resurrección de los perdidos, que no sea nuestro caso. Dios no quiere eso. Entonces, interesante cómo lo presenta aquí esta traducción de la Biblia. Estamos casi culminando. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Ahora, ¿por qué es necesario? Y vamos a ir culminando aquí. Nos vamos a quedar con esta interrogante. En la segunda parte, vamos a estudiar esto. No se lo puede perder. Recomiende a sus familiares adventistas, a sus amigos adventistas, a sus hermanos,
que vean estos temas, que vengan al canal, comparta los enlaces, haga la obra en todas las redes sociales donde usted esté. Ponga su comentario y dígale a los hermanos que vean que vale la pena para abrir los ojos y prepararnos. ¿Por qué es necesario? Hemos leído esto miles de veces quizás. Bueno, para no exagerar, cientos de veces diríamos, si hemos sido estudiosos. Muchas veces hemos leído estos pasajes, pero somos lectores muy apresurados. Lo he venido diciendo siempre. Deberíamos preguntarnos ¿por qué? Si aquí dice que es necesario que todo esto acontezca, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor necesita que haya guerras y rumores de guerras y todo lo que sigue describiendo Mateo 24? Hay una razón, y la misma Biblia y el Espíritu de Profecía nos lo describe. La razón por la cual es necesario que lo que está aconteciendo en este momento acontezca y lo que está por venir venga. Esto nos lleva a algo. Tenemos que saberlo porque tiene que ver con el fin de la gracia para nosotros, con la prueba final. Vamos a terminar con una oración y que el Señor pueda dejar grabadas estas verdades en nuestra mente. Bendito Señor, Padre eterno, Padre de gloria, agradecemos por tanta luz que usted está mandando en esta generación para que entendamos estas cosas de mejor manera. Nunca las entendimos tan bien como hoy, Señor. Le ruego, oh Padre eterno, que nos guarde por su misericordia, que nos ayude, que nos proteja, que nos lleve al campo antes de que sea tarde el salir. Sea con mis hermanos, abra puertas para que ellos puedan salir, Señor, y que hagan preparación porque estamos viviendo los últimos momentos de gracia para nosotros. Los últimos años de historia sobre esta tierra, y la época del fin del mundo ha llegado, la estamos viviendo. Sea con nosotros, Señor, permita por su misericordia que este humilde tema llegue a todos sus hijos adventistas que necesitan escucharlo. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, como siempre, muy agradecido por sus oraciones, por su apoyo a este pequeño ministerio. Gracias por todo, por siempre acordarse en sus oraciones de este servidor, de mi familia, y tratamos de seguir adelante en medio de dificultades, pruebas, y que este mensaje pueda llegar a todas las personas que lo necesitan. Que el Señor me los bendiga. Nos encontramos pronto en la segunda parte. Compartan, recomienden el canal, den me gusta. Gracias a todos.